Hola. Bueno, vamos a esperar unos segunditos para que se siga sumando gente y así podemos empezar esta charla. Gracias, Cris. Gracias, Clau, por ahí que te vi, Guille. Bueno, ante todo quiero agradecer a Tres Sin Límites, que es este programa virtual que se da los martes y jueves, y a Tres Reinas, que son divinas, Roxana Sitic, Milena Viñas y Mirta Gómez Villalba, que me dieron esta vez la segunda oportunidad de estar acá con ustedes en este programa en donde la verdad se tocan temas de interés general. Yo soy médica, mi nombre es Andrea Busquiazo, soy reumatóloga, especialista en enfermedades autoinmunes y farmacología clínica, y desde hace 26 años trabajo en investigaciones médicas a nivel multinacional, en todos los continentes, y en este momento, más que también en la parte autoinmune, estoy llevando a cabo estudios para COVID. Esta es la segunda oportunidad que me da Tres Sin Límites para hablar. La primera charla que yo tuve fue el 12 de mayo de este año, increíble, pero bueno, pasaron en ese momento 2 meses, más o menos, no habíamos llegado a 2 meses de la cuarentena cuando hice la primera conferencia hablando de las vacunas que se iban a desarrollar y de qué nos esperaba para esta pandemia. Y mucho, no me equivoqué. Al 12 de mayo, que fue la conferencia, teníamos 90 vacunas que se estaban desarrollando a ese momento. Hoy tenemos 321. Pero antes que nada me gustaría hacer una breve descripción para que ustedes tengan en cuenta por qué se tarda tanto en llegar a tener una vacuna. Hay fases clínicas en la investigación. Hay una fase preclínica, que es la fase toxicológica que se hace en animales, en monos, en ratas, en conejos. Hay una fase 1 que se hace siempre en pacientes sanos, una fase 2 en donde se evalúa la dosis, la tolerancia y la seguridad, y una fase 3 en donde ya se evalúa la eficacia con la dosis comprobada y la seguridad. Con la fase 3 se aprueba y sale al mercado, y después entramos en una fase 4. En la fase 4 se hace la farmacovigilancia, o sea, la vacuna se sigue vendiendo, empieza a ser aplicada a los pacientes, a la población en general, y la farmacovigilancia se sigue haciendo. ¿Por qué esto es tan importante? Porque para que un medicamento salga de 100.000 medicamentos, solamente uno se aprueba. Entonces, ¿por qué tenemos tanto que esperar? Porque después de 12 a 15 años que duran todas estas fases, tenemos que estar seguros que el medicamento que sale a la venta no va a perjudicar más que la enfermedad misma. De hecho, hay millones de medicamentos que se han retirado del mercado porque se vieron que los eventos adversos fueron posteriores. ¿Qué pasa con el tema de las vacunas? Exactamente lo mismo. Pero como son las vacunas, por lo general salen por emergencias sanitarias, y eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque los tiempos se tienen que acortar, y esos tiempos, cuando se acortan, lo que nos da a nosotros es la falta de seguridad y de la eficacia y de la falta de eventos adversos que nos pueden generar. Entonces, por eso ahora les quiero comentar de estos 321 vacunas que están en desarrollo. En todas estas distintas fases clínicas tenemos alrededor de 33 que están llegando a las fases finales, entre fase 2 y fase 3. De esas 33 vacunas se esperan incluir aproximadamente más de 280.000 voluntarios sanos en 34 países. Y los más avanzados son los que están, por supuesto, en fase 3. De esas 33 vacunas que están, digamos, en las últimas fases, hay 7 que las está llevando China, y que fueron aprobadas por lo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió en mayo darle
y dejar de costado a la Organización Mundial de la Salud, y hacer la guerra del coronavirus en cuanto por su cuenta. Entonces inició lo que se bautizó en ese momento como la operación Warp Speed, o sea, de velocidad máxima. ¿Para qué? Para poder desarrollar cuanto antes una vacuna. ¿Por qué? Y bueno, por un tema político, ¿sí? Promesas electorales, porque las elecciones vienen el 3 de noviembre. Y ahí tenemos entonces el gran apoyo que se le dio con 10 billones de dólares a distintos laboratorios que fueron en la Universidad de Oxford junto con AstraZeneca, Moderna, BioNTech, que fue junto con Pfizer, y a China Fosun Pharma. Entonces, esperando sacar una vacuna para fines de este año. ¿Qué pasa? También tenemos otro grupo dentro de estas 33, que son el grupo que lo lidera el llamado CIPE, en donde es la coalición para la programación de una plataforma tecnológica para el control de epidemias. Entonces, el CIPE también está apoyando para incluir la mayor cantidad de voluntarios sanos en el desarrollo de estas vacunas, y está financiando también a distintos laboratorios para tener la vacuna, pero en este caso es un poco más realista. Y es algo que nos va a afectar a todos para finales del 2021. Entonces, hay una sola cosa que quiero decirles antes de comenzar a decir cuáles son los top 5 que son de las vacunas que están en desarrollo en fase 3. Entonces, dentro de ellos tenemos que hay una plataforma tecnológica. ¿Qué quiere decir? Coronavirus. El virus tiene una corona de proteínas que se llaman espículas o espinas, y donde apuntan la más tóxica o la toxina más importante es la S. Entonces, la plataforma se divide en vacunas que pueden ser a virus atenuados, quiere decir que no tienen, digamos, nada de virulencia y uno se aplica la vacuna como si tuviera la enfermedad. Virus que hacen recombinación genética, como por ejemplo ADN o ARN mensajero, que son todos términos técnicos. Si hay médicos por acá, obviamente lo van a entender mejor, pero que la vacuna tiene que imitar al virus para que dé en el organismo como si el organismo hubiera estado enfermo, y así se estimule la respuesta inmune y aparezcan los anticuerpos, y con esos anticuerpos nos quedamos tranquilos. Bueno, entonces, vamos a ver cuáles son los 5 top de las farmacéuticas más grandes que están desarrollando entonces el tema de las vacunas. Primero vamos a hablar de la vacuna tan conocida de AstraZeneca y de la Universidad de Oxford, que fue la primera que apareció por todas las noticias, y se trata de una vacuna que está utilizando el adenovirus. El adenovirus es el virus del resfrío común. Utiliza a ese adenovirus para que entregue su gen que está dentro del ADN que contiene el virus, infecta a la célula, lo que hace es modificar la proteína del SARS-CoV-2 y estimula a las células inmunes a la creación de anticuerpos. Esto es lo que están haciendo ellos. ¿Pero qué pasó? Por eso les hablaba tanto de los tiempos. Ellos ya están en fase 3. ¿Y qué pasó? Tuvieron que suspender el ensayo clínico. ¿Por qué? Porque un paciente tuvo una mielitis transversa. Es un efecto serio, muy serio, en donde se afecta la mielina que recubre a la médula ósea y genera una parálisis neurológica. Con esto hemos tenido un montón. Yo tuve ensayos de vacunas, en las primeras vacunas con HPV se tuvieron que suspender porque las pacientes que recibían la vacuna sufrían un síndrome que se llama síndrome de Guillain-Barré, que dejaban paralizado todo el cuerpo. Entonces, a veces, ¿qué es peor? ¿La vacuna o la enfermedad? Entonces, en este caso hay que ser muy precavido. ¿Por qué? Porque acá hay algo que hay
la presión económica, la presión del gobierno, las presiones de los ministerios de salud, la población en general, el desempleo, hay un montón de cosas, pero tampoco nos vamos a exponer a algo que no está científicamente avalado y comprobado. La otra vacuna es la de Johnson Johnson, que se está estudiando también en Europa y que promete ser, una vacuna que va a estar aprobada para el primer trimestre del año que viene. Merck Chardon, la tercer farmacéutica grande, es la que tuvo mucho éxito con Ervebo, que es la vacuna para el ébola, y que quiere utilizar el mismo sistema que como vector, que es el virus de la estomatitis vesicular. Con ese virus crearon la vacuna para el ébola y con ese virus están trabajando para crear la vacuna para el COVID, que también es a partir de mitad de año del año que viene. Y el otro candidato, el cual está apoyado por Trump, es Moderna, es una biotecnológica que queda cerca de Boston, en Estados Unidos, y que ha comenzado con un programa en 45 voluntarios sanos, donde ha tenido bastante éxito con altos anticuerpos, y que ahora comenzó el 27 de julio un ensayo con 30.000 voluntarios sanos con este tipo de vacuna. Este tipo de vacuna es diferente, usa otra plataforma tecnológica, que es el ARN mensajero del virus, que se introduce dentro de la vacuna, estimulando a las células, o sea, entra como si fuera el virus, por ejemplo, al alvéolo, a la célula del pulmón, estimula y procrea, ¿sí?, la formación de anticuerpos. Y por último, dentro de estos estamos con el famoso estudio de Pfizer. ¿Por qué famoso? Porque Argentina participa con un centro cuyo investigador principal es el doctor Fernando Pollack en el Hospital Militar, y este estudio va a tratar de reclutar 30.000 pacientes, 1.000 en Brasil, Argentina, Alemania y en 39 estados de Estados Unidos. Y esto lo hace a través de Pfizer. Esto, digamos, es lo que tenemos en vacunas hasta ahora. Pero hay un tema que es importante y que antes de ver las preguntas que ustedes tienen, y que seguramente van a ser así, es, a ver, ¿cuánto dura la inmunidad si yo me doy la vacuna? ¿O cuánto dura la inmunidad si tengo la infección? Las personas que se han recuperado hasta la fecha de COVID-19 pueden perder su inmunidad a la enfermedad en cuestión de meses, más en 2 o 3 meses. ¿Por qué? Porque el coronavirus es un virus que pertenece a la familia Coroviridae, ¿sí?, en donde hay 4 coronavirus diferentes y que son todos relacionados al resfrío. Entonces tenemos que pensar, para cada tipo de virus hay un tipo de vacuna. Por ejemplo, la poliomielitis nos la damos una sola vez, la vacuna Sabin, y nos dura, es vitalicia, nos dura toda la vida. Para la influenza es anual. ¿Por qué? Porque el virus va mutando. Entonces, los resfríos también, la gente se sigue resfriando y con el COVID va a pasar lo mismo. Entonces, hay un estudio que se hizo en 90 pacientes en St. Thomas, en Gran Bretaña, donde se descubrieron que los niveles de anticuerpos que destruyen, digamos, al virus, alcanzaron su punto máximo a la tercera semana del paciente estar enfermo. Y que esos anticuerpos, que obviamente después se fueron analizando, de estos 90 pacientes, el 60% de esas personas tuvieron anticuerpos, de los cuales el 17% los mantuvo por 3 meses. Y el resto les cayó el nivel 23 veces hasta se hicieron indetectables. Y esto es una de las preguntas que hoy una amiga me hizo a mí. Andrea, yo tuve un PCR positivo, tuve anticuerpos IgM y ahora no tengo IgG. No los tenés porque se hicieron indetectables, porque la caída va a depender también de la viremia. ¿Qué es la viremia? Es la cantidad de virus que va a haber dentro de la sangre. Y la viremia en pacientes que son asintomáticos
son muy contagiosos, pero va a ser menor que un paciente que estuvo realmente muy enfermo, en donde el nivel de anticuerpos va a aumentar muchísimo. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, vamos cerrando para tener una conclusión. Tenemos 5 vacunas que están en las últimas fases, en la fase 3, antes de la aprobación regulatoria. La aprobación regulatoria va a depender de cada país, va a depender obviamente, de la seguridad de la droga y de los datos clínicos que se recojan de eficacia y de seguridad. De esas 5, una está suspendida, que es la de AstraZeneca, por efecto adverso de un paciente con una mielitis transversa. Nos quedan 4, de las cuales 2 que están avaladas por Trump prometen primer trimestre del 2021 y el resto serían para finales del 2021. ¿Qué quiere decir? Que ahora el rebrote que está surgiendo en Europa es lógico y normal. ¿Por qué? Porque si el virus, siendo infectado, el virus tiene 3 meses de anticuerpos, quiere decir que la vacuna, al ser una réplica o algo similar a un virus, va a tener lo mismo. Entonces, ¿qué se piensa hacer? Se piensa dar una dosis y al mes o 2 meses una dosis de refuerzo. ¿Y eso qué nos puede mantener? Y por ahí como un virus de la influenza, 1 año. Al otro año va a haber que revacunarse. Entonces, lo que hoy tenemos que hacer es lo que tenemos que hacer y lo que estamos haciendo. El distanciamiento social es fundamental. ¿Por qué? Porque este virus es respiratorio, está en el aire, te hablo y te escupo y te lo transmito. Esto no es un HIV, que nosotros nos podemos proteger, que uno sabe por transmisión sexual. No, está en el aire, en la persona que está al lado, que capaz es asintomática y no lo sabe. Entonces el distanciamiento social, seguir con las mascarillas y los barbijos, con la higiene de los productos, porque también está obviamente en las superficies de contacto, con el lavado de manos y bueno, lamentablemente vamos a tener que convivir, renacer de alguna forma en nuestras profesiones, en nuestra labor diaria, en nuestros acercamientos, porque ¿quién no tuvo un resfrío alguna vez en la vida? Todos hemos tenido un resfrío y esto va a llegar a ser un resfrío. Lo que pasa es que hay gente que le va a agarrar más o hay gente que le va a agarrar menos. Y el target de la población, apenas salga la vacuna, van a ser trabajadores de salud, gente mayor y la población de riesgo. La población de riesgo son hipertensos, pacientes cardíacos, pacientes que tienen enfermedades oncológicas, pacientes que son diabéticos, pacientes que están con enfermedades inmunosupresoras, o sea, todos los pacientes que están en riesgo. Y después quedará el resto de la población. Entonces, primero hay que sacar la vacuna, vacunar, y en el mientras tanto lo que tenemos que hacer es tratar de cuidarnos entre todos. No hay otra forma de protección hoy y hasta el año que viene, con suerte. Bueno, voy a pasar a ver si hay alguna pregunta. Dice acá, Mujeres Esotéricas 33, alimentaciones alcalinas, ¿esa es mejor reversión? Que soy asmática. Mira, la alimentación no va a influir mucho. Sí podemos tener una alimentación sana, obviamente, y cuidarnos como con cualquier resfrío o enfermedad, de tomar, o sea, está digamos, el apoyo de tomar vitamina C, de tomar suplementos, de tomar algunas cosas como para fortalecer nuestra inmunidad. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tenemos un resfrío, ¿sí?, y nos agarra un coronavirus, entonces ahí se va a complicar un poco, porque va a ser un poco más fuerte que, digamos, que el que lo pasa por ahí asintomático. Entonces, reforzar nuestra inmunidad con vitaminas, con ejercicio, con sol, con la actividad, obviamente lo que se pueda, al aire libre, con una alimentación sana, siempre va a servir. Acá me dice Javier Engraf,
La inmunidad no caería por la caída de niveles de anticuerpos. ¿Qué hay de las células T de memoria? Exactamente. Bueno, acá es algo más médico. La inmunidad se da en dos maneras. Tenemos inmunidad celular y inmunidad mediada por anticuerpos. La inmunidad en donde generan los anticuerpos son las células B, ¿sí? Las células B son las que generan estos anticuerpos, que son los que duran hasta 3 meses. Pero después nosotros tenemos otro tipo de inmunidad, que son las células T, que son las que nos está hablando Javier, las células T de memoria. Sí, las células T tienen memoria y son las T-killers, que se llaman T citotóxicas, como las que matan y destruyen al virus. Esas quedan con memoria, pero también es lo mismo, quedan memorias para un epitope y no quedan con memoria eterna o vitalicia para el resto de todo el coronavirus. Y como puede haber distintas mutaciones, todavía, imagínense ustedes que China empezó entre noviembre y diciembre del 2019, todavía no hace un año que tenemos, los pacientes estuvieron infectados. Entonces, todavía no hay datos inmunogenéticos de células T citotóxicas, de células T helper, de células B, en donde nos ayuden a nosotros a demostrar cuánto dura este virus o qué memoria tiene la célula para reconocer una segunda infección. ¿Que el paciente se puede reinfectar? Sí, totalmente. Después que baja el nivel de anticuerpos, está tan vulnerable como el resto de la población. Por eso, las vacunas van a tener que enfrentar un virus que tiene anticuerpos con poca vida media, no son para siempre, como puede ser, no sé, la fiebre amarilla u otra vacuna, y ver cuántas dosis se requieren. Si se requiere una dosis, un refuerzo a los 2 meses o un refuerzo a los 6 meses, como en el caso, por ejemplo, de las hepatitis. Claudio, ¿qué tal? De Chile. Eso, me pregunta, que tuvo la enfermedad, ¿me podría dar igual o con más fuerza? Bueno, el tema es dependiendo, si ya no tenés niveles, o sea, si los anticuerpos desaparecieron y no quedó ninguna secuela, sobre todo a nivel pulmonar, que eso se estudia con el tema de test funcionales respiratorios y tomografías computadas de pulmón, podés tener lo mismo, la misma enfermedad y pasarla también. Es como un resfrío. Si yo me resfrié, ¿me puedo volver a resfriar con más fuerza? No, podés tener un resfrío igual. El tema es cuándo se hace el contagio, el recontagio, ¿sí? Si es muy cerca del primer brote, entonces sí hay más posibilidades de que la enfermedad curse en una forma más severa. Por eso es tan importante que los jóvenes, en donde la enfermedad es menos sintomática, estén muy atentos ahora con todo el tema de que salimos y que estamos afuera y con los días lindos y la primavera, de que se siga utilizando el barbijo, por más que pongan caballetes en la plaza y estén todos, y que cada uno lleve su mate, ¿por qué? Porque ellos pueden ser portadores asintomáticos, y el ser portador asintomático tiene un alto nivel de contagio hacia otros. Acá me dice Roxana Sitik que mucha gente tiene miedo de ponerse la vacuna. ¿Qué puede decirse al respecto? Sí, es eso. Yo también tengo miedo, Ro. Yo no me la daría. Hasta que no esté segura, realmente, trabajando tantos años en investigación, he visto sacar vacunas y medicamentos del mercado. Tenemos que estar muy seguros. Lo que pasa es que hay mucha presión en todos los países, sobre todo, como les acabo de decir, Trump armó una operación de velocidad extrema, de Warp Speed, para poder sacar rápido la vacuna antes de las elecciones. Obviamente no la va a sacar antes del 3 de noviembre, y sí, está el riesgo de los eventos adversos. ¿Cuáles son los eventos adversos que nosotros podemos ver en este tipo de vacunas? Muchísimos, desde cosas locales, ¿no? Erupción, fiebre, malestar general como sintomatología de tener la enfermedad, como pasa con un resfrío, hasta encefalitis,
mielitis transversa como pasó con este paciente, Guillain-Barré y hasta la muerte. 1 o 2 cada millón de habitantes mueren por reacciones alérgicas a la vacuna. Así que miren si no es importante el tema de la seguridad. Bueno, Cielo Baruch, ahí te contesté porque hay miedo a vacunarse, por eso, por el tema de que no tenemos una base de datos de seguridad, los datos estadísticos, por eso lleva tanto tiempo aprobarse un medicamento. ¿Por qué? Porque para salir al mercado tenemos que estar segurísimos de que ese medicamento va a ser un beneficio. Sí puede haber siempre un evento adverso. Yo me tomo un analgésico y me puede doler la panza. Siempre hay un evento adverso, pero no eventos que lleven a la muerte del paciente. Genera propensión... Javier Ordóñez, Javier, hola. ¿Genera propensión a patologías respiratorias o solo agrava los que están presentes con antecedentes cardíacos? No, el COVID lo primero que hace es, como es por vía respiratoria, va al pulmón. Entonces, el órgano afectado primariamente es el pulmón. Por eso el tema de no poder respirar y de la gran neumonía que genera el COVID. Pero después el virus entra en sangre y va a un montón de órganos. Y dentro de los órganos que hay también se afecta el tema de otras células que colaboran, digamos, en todo este proceso inmunológico. Y dentro de ellos hay una enfermedad, que por ahí lo escucharon ustedes, que es coagulación intravascular diseminada. O sea, se hace las plaquetas dejan de funcionar y el paciente sangra y puede termina en la muerte. Así que sí, pacientes con riesgo digamos como que bueno, no solamente por ejemplo pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva, que sean muy fumadores, pacientes asmáticos, o sea, tienen el pulmón que ya está afectado. Entonces el COVID, cuando afecta el pulmón, va a afectar a un pulmón que ya está dañado. Milena Viñas pregunta, después de la enfermedad, ¿quedan secuelas? ¿Pueden quedar secuelas? Sí, pueden quedar secuelas, pero todo esto, Mile, te cuento, y le cuento a toda la audiencia, obviamente, que las secuelas hasta ahora de los pacientes que estuvieron muy enfermos pudieron dejar secuelas respiratorias, algunas neurológicas, en el tema de la motricidad neuronal, pero los datos todavía no están. ¿Por qué? Porque, como ya les dije, la población afectada todavía no llegó a cumplir un año. Entonces, recién, por ejemplo, en España o en Italia, vamos a tener los datos de los pacientes que sufrieron COVID y que sobrevivieron y que tuvieron secuelas. Recién en enero o en febrero vamos a tener los datos epidemiológicos de esos pacientes. Las secuelas, ¿cuáles son después de recuperarse? Bueno, Cielo Baruch, las secuelas son sobre todo pulmonares, algunas secuelas neurológicas que también puede dejar. Y obviamente un malestar general en donde tarda en recuperarse. Y como el nivel de anticuerpos, ya dije, no dura tanto, solamente 3 meses, digamos como que, bueno, si hay una recaída que está cerca del brote anterior, el paciente entonces lamentablemente tiene una enfermedad más severa. Bueno, la verdad que hay mucho para hablar del tema, seguramente nos vamos a volver a encontrar porque imagínense que esto evoluciona día a día, es en forma dinámica. Y yo quiero agradecer nuevamente a Tres Sin Límites por esta invitación, por darme la posibilidad de que me escuchen, y a Roxana Sitic, a Milena Viñas, a Mirta Gómez Villalba y a Johnny Greisler, que es un genio con la parte técnica. Y bueno, a mí me pueden ubicar por Facebook como Andrea Busquiazo, por Instagram, cualquier duda que tengan o cualquier consulta, yo estoy a disposición. Esto va a salir en YouTube a partir de mañana, Facebook y también por Instagram, así que cualquier cosa lo pueden compartir o lo pueden ver y bueno, un placer haber estado con ustedes. Muchísimas gracias.